Hoy, como siempre, en el marco de las jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, posgrado de la Universidad del Bosque, es muy grato presentar al profesor Carlos Arteaga Pallares, profesor mío, no solo porque también sea profesor de muchas generaciones, que nos ha llevado por un camino de la construcción del eros, de lo libidinal, del afecto. El profesor Carlos Arteaga Pallares me ha pedido que lo presente. Él es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor, escritor y amigo de esta casa, que es su casa. Profesor Carlos Arteaga Pallares, por favor, llévenos de viaje. Gracias. Bueno, de costumbre empiezo por los agradecimientos. Más si me regalan un micrófono de solapa. Empiezo por los agradecimientos. Primero pues a la casa que me invita con regularidad a venir aquí a echar mis rollos, cosa que me complace enormemente, y a las personas que vienen a acompañarme en estas conversaciones. ¿Qué tal me oyen? ¿Bien? No se podemos oír porque estamos viendo la plata. Es que estoy de nombre. Me gustó mucho que es como una actualización de Brigitte Bardot, que pues era un símbolo erótico de mi época y sigue siendo un símbolo erótico para mí. Les decía que muchísimas gracias a la gente que me acompaña, muchísimas gracias a mis colegas, a mis amigos, a mi familia. Y lo que quiero es compartir con ustedes unos avances del mismo cuento, variaciones alrededor del mismo tema. Los que ya han venido, pues me han escuchado cosas. Esta tiene algunas innovaciones, algunas profundizaciones y algunos aspectos que he venido trabajando antaño y que han resultado prósperos en sus profundizaciones, como que iba por el camino correcto. Entonces, espero que sea de su agrado y más interesante todavía que podamos tener al final una mesa redonda donde todos participen, porque siempre les digo que lo más interesante del amor erótico es vivirlo, es experimentarlo, no es tanto teorizarlo como me ha tocado a mí y tratar de entenderlo. Todos alrededor de esa vivencia tenemos que decir, todos tenemos algo que contar, y esa es la parte más interesante de este aspecto. Trato de reunir en estas charlas un poco la propuesta que he venido haciendo ya, creo que llevo con esta carreta más de 10 años. La charla de hoy decidí titularla Asunto de dioses, poetas y doctores. Dioses para explicar esta vivencia sobrenatural. Me imagino un primitivo, un cromañón de hace 30.000 años, perfectamente erotizado, porque voy a plantear que el cromañón ya tenía el erotismo completamente instalado en su sistema nervioso central. Viendo una imagen de una cromañón que le parecía deliciosa y maravillosa, tenía que pensar, esto que siento no puede ser natural. Aquí tiene que ver la mano de un ser sobrenatural. Y antes de que construyeran una religión, pues lo propuso como algo inentendible del más allá. Por eso los dioses. ¿Por qué los poetas? Porque los poetas son los que le han cantado al amor y al erotismo. Ellos son los que han tratado de encontrar las palabras para hacernos vibrar en el recuerdo o en la añoranza o en la expresión de esta vivencia que nos conmueve. ¿Y por qué los doctores?
porque algunos nos hemos puesto en la difícil tarea de tratar de explicar desde las leyes de la lógica que nos dejaron los griegos. También me voy a referir a esto, que fue lo que los griegos nos dejaron todo. Occidente es el universo de la manera de pensar griega, eso es Occidente. Entonces, ¿por qué doctores? En el sentido de la sabiduría, doctor en el sentido de docto, de aquel que intenta conocer, que intenta llegar al fondo de las cosas. Entonces, la charla de hoy es cómo nos aproximamos al amor erótico desde esas tres perspectivas. Voy a presentarles 10 tesis a lo largo de esta charla, a ver cómo me sale. Cuando hablamos de erotismo, siempre pensamos en este Dios alado, mañoso, díscolo, tremendo, Don Eros. Lo represento como un mozalbete atractivo en pos de una dama. Esta posiblemente es psíquico, y no como lo representaron en el Renacimiento, que lo desvirtuaron ahí como un gordito, mofletudo, medio baboso, que no inspiraba mayor cosa. El Eros que tiene fuerza y el Eros que va a rescatar después la modernidad es este Eros vital. Siempre pensamos en Eros. Les quiero mostrar, o parte del tema es que voy a desvirtuar a Eros, les voy a mostrar que Eros era un dios menor, un dios más del erotismo. Algo tan maravilloso como el universo erótico no podía ser explicado solamente por este mozalbete, pero este mozalbete se posicionó gracias a al proceso del patriarcado. Vamos a ver un poquito más adelante de eso. Este mozalbete nació en la Magna Grecia y nació de la mano de dos cantautores, de dos poetas fundamentales. El maestro Hesíodo, que había nacido posiblemente, o no posiblemente, sino que nació, no sé a ver que se me fui con el que no era, que nació por este lado del Peloponeso, y lo presenta en su libro máximo que todos conocemos, que se llama La Teogonía, y de la mano de este otro sujeto, del maestro Homero, y de sus libros de la Ilíada y la Odisea. Ellos nos presentan a Eros en la época de la Grecia heroica, más o menos entre el siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo. Es cuando aparece, y es un dios menor. ¿Qué hace que ese dios menor, como les digo, se haya posicionado en la historia de Occidente? Yo pienso que está de la mano de la instauración del patriarcado. Necesitábamos un dios masculino. Ya les había contado que un hallazgo que me impresionó mucho, que me encantó hace unos 4 o 5 años, es que al preguntarse uno quién había antes de Eros, de quién hablábamos cuando hablamos de erotismo y qué se trataba, les había contado que algo me había impresionado enormemente, y era que se hablaba de diosas mujeres. Solamente hasta Eros el erotismo estuvo en manos de diosas femeninas. Para rendirle culto, traigo una frase de esta mujer que me encantó, que ya les había hablado de ella, Marbel Moreno, una escritora monumental y maravillosa, que nos dice que el deseo es anterior al verbo, que es anterior a la acción, que ese en su origen era puro, anterior a la palabra y ajeno a toda consideración de orden moral. La única condición que tengo por Marbel Moreno es la desdicha de no haberla tratado, pero el doctor Ítalo Dinguilleros, si al final ustedes quieren conocer anécdotas personales de esta mujer, compartió con ella en París, donde vivieron juntos durante muchos años, y tuve la fortuna de que Ítalo me hablara muchas cosas de esta mujer, que en un libro que se llama En diciembre llegaban las brisas, a mi amigo Sergio Salcedo y a mí nos llevó por caminos maravillosos. Quiere decir esto que tanto el deseo como el placer son muy anteriores en la escala filogenética, es decir, que son anteriores al Australopithecus, es decir, que en el proceso de hominización estamos ahí arrancando. Deseo debieron haber tenido los primates superiores de los que se supone que procedemos por evolución. Muy bien. Es decir, que comparto la tesis de Marbel Moreno,
pero el principio fue el deseo. Y ahora viene la primera tesis. Mi primera tesis, ya se las había comentado, ahora la perfeccioné un poquito, es que el erotismo y el amor son representaciones mentales del deseo sexual, y que no podrían existir representaciones mentales si no existiera un cerebro capaz de tener capacidad simbólica, y que esa capacidad simbólica es el producto de cientos de miles de años de interacción entre la biología y la cultura. En ese sentido, me apego un poco a la tesis de un antropólogo americano que me ha encantado, que se llama Clifford Geertz, que no dice que primero fue el cerebro y después la cultura. No, fue cerebro y fue cultura. Fue un cerebro capaz de crear una cultura, y esa una cultura capaz de organizar un mejor cerebro, y así sucesivamente. Han ido de la mano los dos. Y eso tiene que haber sido, en algún momento de nuestra evolución filogenética, supongo yo que la capacidad simbólica incipiente, no le encuentro cuál es el que tengo aquí que dispara, perdón, que la capacidad simbólica incipiente debió haber aparecido aquí entre el Homo habilis y el Homo erectus, que después esta capacidad simbólica media se manifiesta en la escala filogenética. Sabemos que el heidelbergensis ya tenía elementos simbólicos clarísimos, enterramiento y días después de la muerte, sus herederos, los neandertales también, y por supuesto nosotros los cromañones. No cabe ninguna duda que poseemos una capacidad simbólica, aquí expresada en rojo, ya bien desarrollada. Esa es mi primera tesis. Mi segunda tesis es la siguiente, que en la antigüedad la sexualidad, el pensamiento mágico y la religión se fusionaron para hacer de la unión erótica un asunto sobrenatural. Por lo que les decía, este hombre primitivo, frente a esa vivencia, tenía que pensar que ahí había algo especial. Los griegos hablaron de enteros timos, tocado por los dioses, poseído por los dioses. Ya vamos a entrar en algo de detalle. Y es obvio, porque a mi juicio quisiera hacer esta propuesta. Lo que pasa con la fusión erótica es que en ella unimos un ideal genésico de creación, un ideal estético de belleza, un ideal hedónico de placer y un ideal afectivo de ser en el mundo. Entonces, esa es la maravilla pues, que he traído ahí con el cuento del erotismo. Solamente que en la fusión erótica, en el intento de fusión erótica con el otro, desarrollamos estas 4 tonterías. Bueno, entonces esa es la tesis número 2. Les decía que mirando en el tiempo, yo ya les había hablado de algunas diosas, me maravillé de ver que antes de ellos todas eran diosas. Me fui más hacia atrás. Hoy quiero presentarles a la primera que he encontrado. Esto no lo había planteado aquí. Esta es una obra que se debe a Robert Graves, muy conocido en el ámbito intelectual por una obra histórica, Yo Claudio. Pero este tipo era básicamente un intelectual sumamente profundo que rastrea los orígenes de la diosa blanca. Esta es una diosa que según Graves habitó entre el Cáucaso y la Bretaña, en todo el margen del Mediterráneo, y creo yo que podríamos hablar del Paleolítico superior entre el 30.000 y el 3.500 antes de Cristo. Una imagen femenina. Obviamente que cuando hablo de esto, pues me apego a la tesis de que la historia la prehistoria de la humanidad tuvo una etapa matriarcal. En ese sentido, pues estoy de la mano de los intelectuales que han propuesto ese elemento. Graves es uno de ellos, otro más que encontré, porque la primera tesis ya la habíamos desarrollado de la mano de Bachofen, de Engels y de Fraser. Entonces, ahorita reafirma esta idea. Nos venimos entonces en el tiempo hacia nuestro momento histórico, y está esta primera diosa que ya se las había presentado, Doña Inanna, diosa del amor, la guerra, la fertilidad y patrona de Uruk, que vivió en Sumeria, en la tierra del Cañaveral, en el siglo IV a.C. Ishtar, la diosa igual de la vida, el amor, la fertilidad y el sexo, era cortesana de los dioses
patrona de las prostitutas sagradas, que sabemos que ya existía en la época y que vivió en Mesopotamia, en Sumeria, Acadia y Babilonia. Y más adelante está esta otra diosa, una diosa fenicia, Astarte, con las mismas funciones en el universo púnico, del 1200 a.C. al 539. Y de la mano de Oriente llegan a Grecia, pues primero la señora Gea, después la señora Rea, y se consolida el inicio de lo que va a ser el Olimpo. Esta diosa es muy interesante, porque es una diosa que la importaron los griegos de Frigia y se la llevaron los romanos a todo su imperio, y estuvo en su imperio durante siglos. La trajeron Rómulo y Remo a la fundación, se llama Cibeles, y va hasta Constantino el Grande, cuando Roma adopta el cristianismo como la religión oficial. Entonces imagínense, estamos hablando del imperio romano en su momento máximo de extensión, que es bajo la égida de Adriano. Estamos hablando, digamos, del imperio más grande del mundo conocido. Entonces, mujeres, diosas féminas. Este primer epígrafe es para decir que para los griegos existía la idea de que en el enamoramiento, la poesía y la religión estaban implicados los dioses. Es decir, que estas eran personas con un carácter de prestigio social, eran maníacos, enteros, tinos, habían sido tocados por un dios, ¿cierto? No era cualquier cosa. Para los griegos el enamoramiento era una cuestión absolutamente sobrenatural que tenía que ver con los dioses. Y llegamos a la construcción del Olimpo. El Olimpo parece que empieza a surgir hacia el año 1200 a.C. y se va consolidando de la mano de Hesíodo y Homero. Los dioses mayores del Olimpo, algunas versiones dicen que son 12, otras dicen que son 14. Entonces aquí viene mi tesis número 3, que el Olimpo es una especialización de los dioses. Las funciones de esas diosas de antaño ahora se van a repartir solamente aquí, todas diosas mayores. Demeter, la diosa de la casa, del hogar, del matrimonio. La diosa de la sabiduría, Palas Atenea. La diosa del erotismo y la belleza. Por primera vez, una sola diosa recoge esos dos ideales, Afrodita. La diosa del parto y de la casa, Artemisa. La diosa de la muerte y del Hades, Perséfone. Y solamente un dios varón, el de la guerra, Ares. Es decir, que la función de unas diosas durante miles de años, ahora las vamos a repartir en el Olimpo, en estos 6 dioses. Y me voy a quedar con la diosa, obviamente, pues del erotismo, que es maravillosa. Para los griegos era fundamental Afrodita, esta diosa maravillosa. Eros me gusta volverlo hijo de Afrodita. Era, como les dije al comienzo, un dios menor. Entonces, tenemos esta maravillosa Afrodita que solamente tenía estas características. Era la encarnación de la belleza, el paradigma del deseo femenino, la que excitaba a los hombres y a los dioses, el símbolo de la fecundidad, la representación de los sentimientos amorosos y los placeres de la sensualidad, que repartía por doquier y nos daba la alegría de vivir. Si ella no llegaba a nosotros no teníamos acceso a esta vivencia. Yo creo que dentro de los dioses del Olimpo griego más expresados en el arte, ella. Se ha tratado de mostrar a Afrodita como la diosa que resignaba a la mujer al deseo del varón. No, Afrodita es mucho más que eso. Es la emergencia del deseo en la pareja. No hay resignación como la trató de mostrar después el cristianismo. Esta es el momento máximo de la pasión, y voy a expresar más adelante una tesis en ese sentido. Hay 2 Afroditas para Platón, una Urania, que es como, digamos, la de la casa, la casta, y la que a mí más me interesa, que es la Pandemos, que es la diosa de los placeres, del amor libertino y banal, la patrona de las prostitutas
frutas y la gran señora de los goces de la vida. Bien. Y llegamos a Eros, hijo de esta Afrodita. Entonces voy a presentar mi cuarta tesis. Esto es nuevo. Esto es algo que he venido trabajando de un tiempito corto para acá. No hay un Eros, hay varios Eros. Y un Eros que le fueron ligando funciones y le fueron metiendo cosas que constituye un Eros travieso bien grande. Es la representación del deseo, el que atrae a los seres entre sí, que es el responsable de la génesis del universo y de todos los seres que lo habitan, que es una responsabilidad muy grande si uno piensa en un Dios menor. Pues resulta que es que esto fue que se lo fueron indilgando, se lo fuimos indilgando. Occidente se lo fue indilgando a medida que instauró el patriarcado. Entonces ya no quería diosas mujeres, no quería Afroditas, no quería Inanas, Ístaras, Tartés, sino quería dioses masculinos. Entonces este Eros es muy importante. El poder se extiende al cielo, a la tierra y al mar. Entonces decidí, me pareció interesante llamar a ese Eros, me perdonan pues, cosmogónico, del cosmos. Al otro Eros responsable del Olimpo, porque sin él pues no se hubieran juntado todos los hermanos con las hermanas y no se hubieran dado todos los dioses, porque el Olimpo es una sucesión como 100 años de soledad e incestos permanentes. Entonces llamo a ese Eros, Eros teogónico. El otro Eros que me encanta es el de la figura de la metaxis, el que une lo divino con lo humano, que es parte del trato de unión de esas dos condiciones. El Eros Daimon, los demonios en general, que representaban lo maravilloso, lo incomprensible y lo irracional. El Eros que llamo de atracción de los humanos y de los demás Eros vivos, el Eros filantrópico y el Eros natural. De todos modos, ese Eros es el que es capaz de reconciliar los contrarios, de establecer armonía y de implantar unidad e identidad. Este es el Eros que se va a consolidar en toda Grecia, en Roma, y después, cuando el cristianismo lo deja, le quita su sepultura y vuelve a comenzar a emerger en forma que nos llega a Occidente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la idea de Eros, nos ha llegado, digamos, después de que renace en el Renacimiento, precisamente. Muy bien. La quinta tesis es que el deseo no es pasivo. Uno, siempre repito esto, cuando va a una conferencia siempre le dice a alguien, doctor, pero es que uno no puede comer todos los días carne, entonces uno tiene que tener diferentes actividades, puede buscar diferentes parejas, etcétera, que uno puede tener. Esa sería la condición si el objeto de deseo fuera un sujeto pasivo. La idea y la tesis es que yo no busco mi gratificación erótica exclusivamente, es que mi máximo placer está en el placer de conseguir el placer del otro. Lo que yo quiero no es solamente desear, sino ser deseado, y es en ese encuentro de dos deseos y dos placeres donde se genera, se consolida la fusión erótica, ese elemento maravilloso del carácter genésico, estético, hedónico y afectivo. No, el plato de carne no me puede desear a mí, ni el pollo me puede desear a mí. Aquí lo que yo busco es mi deseo por otro deseo, igual o similar al mío. Bien. Decía, esta frase no es mía, es de un filósofo, Comte Sponville, que dice que el erotismo es el arte de desear y de hacer desear hasta gozar el deseo mismo, propio y ajeno, para obtener una satisfacción más refinada y más duradera. El orgasmo está al alcance de cualquiera, cada cual para sí mismo, es suficiente. ¿Y quién se quiere contentar con eso? Si el tema va mucho más allá. Este señor se llamaba Píndaro y me encantó porque para él amar significaba abandonarse. El tema del amor en principio, de la pasión amorosa, es que la reciprocidad no está garantizada. Entonces, no siempre puedo abrigo el deseo de ser correspondido, pero puede que eso no llegue. Y ya lo decía esta poetisa, Safo, que el deseo erótico era una paradoja en sí misma, una paradoja inmediata, que era a la vez dulzura y quemadura, robo y dolor.
¿no es cierto? Y ahí viene mi sexta tesis, lo que les estaba diciendo. Lo que pongo en juego en el amor erótico es la satisfacción de los anhelos más recónditos que con impaciencia han aguardado por ese ser perfecto para mí, sin el cual siento un profundo desfallecimiento y se acaricia la idea de la muerte. De eso es que vivo, o mejora mi consulta hoy en día, porque la gente llega y me dice: doctor, vengo, ahorita una pena, yo me quiero morir, ¿no es cierto? Eso lo vimos todos los días. Y esas frases fueron las que me fueron incitando a meterme por este camino, a ver esto de qué se trataba también. Muy bien. Ese deseo urgente, inaplazable, vigoroso y extremo es lo que llamamos pasión. Etimológicamente, lo que se parece, que no se puede evitar ni superar del todo. Esta frase de Cicerón me encanta: la pasión como conmoción anímica. Es decir, que una vez soy un sujeto raptado por la pasión, no soy el mismo, soy otro Carlos, mejor o peor, pero no el mismo. Es decir, no puede existir una conmoción anímica que me mantenga imperturbable. Y Descartes, en su Tratado de las Pasiones, decía que es que la pasión era más fuerte que uno mismo y que no era ni libre ni voluntaria. Por eso sentían los griegos y sentimos hoy en día que he sido tocado por una fuerza sobrenatural superior a mis fuerzas. Esto escapa a la voluntad, es más fuerte que yo. Estoy arrobado, fascinado, hechizado, embrujado. Y muy interesante en la palabra deseo, que significa que uno puede desear muchísimas cosas, saciar un gusto, una agradabilidad que conmueve los sentidos. Entonces yo me pregunto, ¿es lo mismo desear una existencia saludable, una prenda de vestir o saber retórica? Y me contesto, esos deseos son insignificantes, que se suplen con la presencia de un médico, una costurera o un maestro. Para ese tipo de deseo no necesito uno o varios dioses. Y los griegos así lo entendieron, los antepasados a los griegos también, y crearon varios dioses. Esto que les voy a mostrar es nuevo. Les voy a mostrar unos diosesillos que acompañaban a Afrodita y a Eros, que se llaman los erotes: Anteros, Himero, Ganímedes, Himeneo, Peito, Potos y Heliódoros, cada uno con sus funciones. El tema no era tan sencillo, cada uno tenía que ver en este paseo del amor, o compartido o justo, y en el placer, en la adulación, en la añoranza, en la tristeza, en la persuasión, en el matrimonio, etc. Y hay tres mujeres que siempre acompañaban a Afrodita en todos sus eventos, que tenían unas funciones bellísimas porque eran muy bonitas, excepción hecha del maestro Rubens, que me encanta decirle, presentarlas en algún momento, llenas de estrías. Esta expresión de las estrías es maravillosa, con las nalgas fofas, las barrigas llenas, dilatadas, etc. De resto, pues Botticelli, Rafael, Picasso las han representado como bellísimas. Eran las diosas del encanto, la naturaleza, la creatividad y la fertilidad. Siempre acompañaban a Afrodita en las festividades, eran tres: Talia, Eufrosina y Aglaya. Y solían ser consideradas hijas de Zeus y Eurinón, y formaban parte del séquito que ella tenía y de las fiestas eleusinas. Es decir, estamos hablando de tres participantes. Entonces, si sumamos para los griegos 7 erotes, 3 gracias, Afrodita y Eros, pues estamos hablando de 12 dioses, para la razón de un evento. Este punto para mí es bien importante. La idea que nos ha quedado en Occidente es que todo es válido en el erotismo, ¿no? Los griegos tenían limitaciones y tenían normatividades para la gratificación de Eros. No existe ninguna cultura, hablábamos ayer con Sergio Costa, que sepamos, una cultura cromañona
que no haya instaurado un conjunto de normas sobre el ejercicio de la sexualidad, el erotismo y el amor. Entonces no todo está permitido. Cuando se sale de esos canales de la permisividad, pasamos a los terrenos de otro maravilloso Dios. Ese Dios es Dionisos, el Dios extranjero, el Dios de la ibris, el Dios de la desmesura, de la agricultura y del teatro, el libertador, el que nos lleva al éxtasis, el Dios que nos promete que cuando participemos con Él en la ingesta etílica nos llevará a un estado fuera del orden. Delicioso, ¿no? Pues, lo hemos disfrutado, por supuesto. Y nos hablaba de las fiestas dionisíacas que después se llaman bacanales, por vaca. Muy bien. Y esa fase donde por él franqueamos esos límites del comportamiento hacia unas conductas más propias de los sátiros y de las ménades, donde se expresa la parte más animal de nuestra vida. Este es un tema que me parece interesantísimo, si el sátiro se humanizó o el humano se satirizó. Ahí les dejo la inquietud, tema bastante interesante. Muy bien. Otro epígrafe para empezar a presentar a los poetas. Esta es de Robert Graves. La poesía arraiga en el amor en el deseo, y el deseo en la esperanza de una existencia continua. Cierro el círculo del deseo con la escritora colombiana que les presenté. Y esta definición de la poesía me parece bellísima. Dice que es la unidad indisociable y casi siempre misteriosa de música, sentido y verdad en un discurso del cual surge una profunda emoción, una verdad que canta y que conmueve. Y eso es lo que hacen los poetas, encontrar palabras para describir sentimientos y emociones. Voy a pasar un poco rápido con esto. Estoy interesado en que me ayuden. La nueva tesis es esta. ¿Cuáles son las características de las bacanales? Entonces, como buscando los elementos esenciales de la fiesta dionisíaca. Traigo, aparte de 3 escritores, 3 poetas, Thomas Mann, ya se los voy presentando, voy a pasar muy rápido. Creo que los elementos que componen las bacanales son estos. Primero, es multitudinario, ¿no? Porque hablaba con alguien que me decía, no, la bacanal de una menage à trois, no hay bacanal, la bacanal es multitudinaria, cientos de personas participan en ella. Tiene la característica que resalta la voluptuosidad y la lujuria, echando espuma por los labios, se excitaban unos a otros con gestos lascivos, manos lúbricas. Esto es de La muerte en Venecia, estamos hablando de un premio Nobel, una descripción. Gemidos, hundiéndose, varas espinosas. Y el otro elemento de las bacanales es que se reviste de cierta violencia y hay sangre, varas espinosas en la carne y lamiéndose la sangre que corría por sus miembros. Bien. Eco en el cementerio de Praga, que es sumamente simpático, en una misa negra, donde pasan infinidad de cosas, vuelve a recoger el carácter masivo, multitudinario, erótico y voluptuoso. Entonces saca la hostia de unos genitales femeninos y les grita, coger y comer, y los muchachos empiezan a masturbarse, las jovencitas se arrancan, los dedos se revuelcan unas sobre otras, lanzando primero suspiros de deseo, gemidos de voluptuosidad. Bellísimo. Y sigue este pedazo que narra del tiempo, si quieren después de nuestro, porque es una cosa médica enorme, el abate de la apícola temeroso de que le fueran a prender la sífilis, pero que no podía dejar de penetrar a Diana. Entonces empieza con esta serie de cosas maravillosas. El otro es una obra conocidísima de un autor alemán, Patrick Süskind, El perfume, y me interesa rescatar en el perfume el cuarto elemento que tienen las bacanales, que es el canibalismo, aspargar, comerse al otro, devorarse al otro. Y con esta frase que traigo aquí, al final termina el perfume de Süskind.
una obra maravillosa que a mucha gente le ha encantado. Había endeudado a Jean-Baptiste Grenoble, había desaparecido de la faz de la tierra esa cantidad de ladrones, miserables, prostitutas, desertores, forajidos, etc. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez habían hecho algo. Ya concluí. Las 4 características que me encantaría que pudiéramos de pronto seguir trabajando en la idea de la fiesta dionisiaca. Vuelvo y repito, eso es aparte, estamos hablando del terreno de la desmesura, no del sexo reclaro, del sexo normalizado. Poetas, Neruda, poetas, Benedetti, táctica y estrategia que les gusta tanto a muchos. Poetas, Jaime Sabines, que le gusta tanto a Danilo Díaz Granados, que nos lo presentó cuando nos presentó su trabajo sobre Freud. Dijo que no puede decirse el amor se come como un pan, se muerde como un labio, se bebe como un manantial. El amor no se dice con nada, ni con palabras ni con callar, trata de decirlo el aire y lo está ensayando el mar. La mano de un manco lo puede tocar, la lengua de un mudo, los ojos de un ciego decirlo y ya. El amor no tiene remedio y solo quiere jugar. Y ahora los doctores. ¿Cuándo empezamos los doctores a interesarnos por explicar este fenómeno? Ya no ni con bellas palabras de verdad y música, y ya no con los dioses de por medio. El primer discurso sistemático sobre el amor se le debe a este filósofo griego, Platón. El libro se llama Banquete y es sumamente famoso. Y él dice pues que Eros es fuente de alegría, bienaventuranza y armonía. La otra tesis que quiero trabajar, la voy a trabajar de la mano de 3 filósofos que les voy a presentar. Esta es nueva, no he tenido mucho tiempo de reflexionar sobre este asunto, de tal manera que si lo encuentran ahí un poco anodino, inconcluso, timorato, es que hay poco. Estoy como tratando de mirar si esta es próspera, esta ruta a seguir. Este es un filósofo de quien les he hablado en varias ocasiones, que me encanta, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza tenía una frase que decía que amar es la alegría de que existas. Me parece bellísimo. Baruch Spinoza fue un pobre tipo que vapuleó todo el mundo, pero estuvo enamorado de una católica que no le paró bolas, pero estuvo enamorado. Es decir, que el sentimiento él lo conoció. Lo que me interesa rescatar hoy de Baruch Spinoza es, si es, dice Baruch Spinoza que es lo que concluyo de Baruch Spinoza, no lo dice exactamente así, no está encomillado. Es imposible amar intensamente a alguien manteniendo la convicción de que en su lugar podría ser ocupado por cualquier otro, que es una banalidad que me sorprende actualmente. El sujeto cambia a su pareja por otra que lo provea de unas gratificaciones eróticas. Entonces yo me pregunto, si puedo ser tan fácilmente reemplazado, ¿dónde estaba el amor profundo que decía tenerse? Entonces, mi primera condición es si en el amor debo ser único e irrepetible, por lo menos por las 20 horas de pasión que dure la vaina, pero por los 20 años, pero debo ser único e irrepetible, porque si pudiera ser cualquiera el que estuviera ahí, lo que ahora han dado en llamar los jóvenes sexo express, que es muy interesante, que es una nueva manera de relacionarse erótica y sexualmente, que no tienen mayor vinculación afectiva. Entonces puede ser cualquiera. Listo. Primera cuestión. El doctor Germán Aguirre vino hoy. Le traje a este filósofo para darle gusto a su amado Friedrich Nietzsche. Nietzsche era un tipo sumamente particular, pero tuvo una relación sumamente intensa de amor y dolor con una mujer que nunca lo aceptó, que se llamaba Lu Andrea Salomé. No me quiero detener, si nos quedan tiempo después hablamos de estas anécdotas de Nietzsche. El hecho es que yo tengo la idea de que Nietzsche no buscó el amor, sino lo que él quería era encontrar a alguien que fuera el depósito de sus anhelos.
Cuando yo encuentro a alguien que es el depósito de mis anhelos, yo pierdo el elemento fundamental que me parece que debe existir en el amor, en que yo soy único, irrepetible y que soy irreductible, digamos, el otro admite mi irreductible diferencia. Es decir, en este caso, puedo amar necesito la pregunta sería, necesito de la autonomía para amar, necesito la irreductibilidad para ser amado, o puede ser cualquiera que esté en ese campo, cualquiera que me reemplace o que la reemplace. Creo que el verdadero amor se ha venido desvirtuando un poco, se ha venido destiñendo la esencia misma del amor. Entonces, cuando cualquiera puede reemplazarme y cuando no dispongo de esa autonomía, sino soy el depósito de los deseos del otro, ¿dónde quedo? El otro filósofo interesante, o la otra pareja filosófica interesante, es Sartre y la señora Beauvoir, Simone. Estos tuvieron una relación muy simpática que salió a la luz con un libro que publicaron después, se llamaba Cartas a Castor. Ellos se llamaban Castor y Castora, se decían cariñosamente. Ella le conseguía amantes a él, ella era bisexual, se los repartían y nunca vivieron juntos, jamás se casaron, no tuvieron hijos, vivían muy cerca, sumamente simpáticos. Leyendo un poco sobre ambos, me gusta más ella, me parece más humana que él. Sartre era un narciso irremediable. Creo que hablaba muy bonito, pero que en el fondo era incapaz de amar, porque creo que si uno es un narciso irremediable, no puede reconocer al otro. Pero partiendo de que no creo que Sartre fuera capaz de hacer esto que él decía, él fue el que lo dijo y me gustó. Ahora, no estoy diciendo que... La pregunta sería, ¿quiénes somos capaces de decirlo, de hacerlo de esta manera? Entonces, básicamente lo que dice es, no, la pareja sí me construye, pero no es la que me realiza. Segundo, esta diferenciación que encontré en el libro que leí, que es de un español, la diferencia entre autoestima y amor propio, me pareció bellísima. Autoestima como el amor por la propia imagen, y amor propio, amor por la realidad de quien soy. Hablamos ahora tanto de la autoestima y todo lo demás. Entonces dice Sartre que es imposible es difícil que alguien pueda amarse a sí mismo si no ha amado con decisión y sin reservas a los demás. Imposible amar a los demás cuando no se es capaz de aproximarse a ellos con la mirada limpia, liberada de prejuicios y aceptando sus virtudes y sus defectos. En ese sentido, la tesis número 9 la plantearía de esta manera: soy único, soy irrepetible, soy autónomo, puedo amar, puedo estar libre de prejuicios, y hasta dónde, cómo construyo mi amor propio. Y este es un tipo sumamente interesante que aquí lo conocen muchos, Michel Foucault, que es el que plantea la dimensión subjetiva en el amor y la característica de la pareja amorosa como la expresión máxima de la intersubjetividad. Muy bien. De esto había hablado alguna vez. Hoy lo traigo, aunque me pareció interesante repetirlo. En algunas par de charlas, 2 o 3 tal vez, le pedía a las personas que asistieron que me ayudaran a construir una sinonimia del amor, utilizando una palabra que creyera que era la que más se aproximaba. Y de las 110 personas que me aportaron en estas actividades, encontré cosas como esta: atracción, complicidad, consideración. Tres expresiones absolutamente subjetivas que poco tienen que ver entre sí. Alegría, entrega, deseo, cópula, honestidad, confianza, dependencia, camaradería, orgasmo. Y las organicé de esta manera, ya los que me habían visto alguna vez parte de este tema, porque eso es el amor. El amor es subjetivo y no hay una forma de amar. En el amor se reúnen 3 fuentes principales: una fuente erótica, una fuente física y una fuente agámica, que va cambiando con el tiempo.
La fuente erótica es el que toma y se satisface, primeros. En la fuente fílica es el amor que se comparte y se alegra. Y la fuente agápica es el amor que da y se compadece. Ya me han oído expresar una frase de Miguel de Unamuno que me parece bellísima, que alguna vez dijo, teniendo él cerca de 90 años: cuando le toco las piernas a mi mujer, no siento nada, pero si a ella le duele, a mí también. Sería, digamos, la comunión en el ágape, ya el ágape desprovisto de erotismo. Siempre me he preguntado, y les prometo que algún día trabajaré el tema, ¿qué pasa con la pareja cuando el erotismo se muere? Si podemos hablar de la misma pareja. Creo que no, y todos nos vemos tarde o temprano enfrentados a la muerte del eros. Bien, interesante, me estaba volviendo trascendente, pero es que el tema es interesante. En términos físicos quiero plantear que la amistad es lujuria empática y amena. Ya no deseo al otro de la misma manera, sino que ahora es mi amigo, en el sentido de la alegría de la posesión de un bien, como decía Spinoza, la alegría de que existas, ¿no es cierto? En donde mi aceptación o tu aceptación no requiere ni de simulacro ni de hipocresía, más o menos lo que planteaba en términos de ser aceptado, ¿no es cierto?, libre de prejuicios, en donde se me acepte como el ser que soy. Y el carácter de lo agápico, que creo que tiene que ver fundamentalmente con la confianza. Esta frase me parece que es bellísima: la confianza como la certeza de que mi debilidad no es tu fuerza. Es decir, que sepas lo que sepas de mí, lo que me hace vulnerable, lo que me sonroja, lo que me humilla, no lo vas a utilizar en contra mía. Yo todavía no he llegado con mi pareja a ese punto. No sé si mi pareja ya llegó, que dijo que iba si alcanzaba a llegar. No llegó. No he llegado con mi pareja a este punto porque creo que sería pues un momento, no sé quiénes lo alcancen, pero creo que teóricamente uno puede ir trabajando si sería capaz de despojarse. Ahora, lo que creo que pasa es que eros y ágape son contradictorios. Si hay mucho eros, tiene que haber poco ágape. Si hay mucho ágape es porque hay poco eros. Ahí les dejo la inquietud, pero creo que no puedo tener un gran eros y un gran ágape, porque el carácter fundamental del erotismo es la autorreferencialidad, mi gratificación en tu deseo. Entonces, no tiene mucho de agápico. Pero bueno, son cosas interesantes. De todos modos, más o menos ágape, lo que sí creo es que hay unos, en el amor, todos participamos y nos involucramos con elementos eróticos, fílicos y agápicos. Habría como que mirar en el estadio en que uno está con la persona que trata, que hay de qué. Ya me pusieron la luz roja, prometí que no me iba a demorar más de 45 minutos. Muchísimas gracias.